¿los principios de negocio se cumplen en Internet o no? Eso es como la ley de la física. Porque fíjate que ahorita hay dos grandes revoluciones tecnológicas. Una es la de la inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ella, pero también hay otra que se habla menos, que es la de la biología sintética. Entonces ahí se habla menos, se habla más en el mundo científico y el tema también de la física cuántica, pero a nivel de los medios de comunicación, la atención ahorita está centrada en la inteligencia artificial, en ChatGPT. La oportunidad está donde hay problemas. Esa es una buena guía. ¿Qué invoca la disrupción? Que no tiene por qué ser tecnológica. La disrupción es cuando alguien viene y cambia las cosas, aprovecha la oportunidad. Hay dos invocadores de la disrupción: precios altos y malas experiencias. Que estamos volviendo como al principio, estamos volviendo a cosas básicas como entender, oye, ¿quién está usando la inteligencia artificial? En los 90 vivimos lo que se llamó el boom de las .com. Sí. Y Venezuela vivió su boom de las .com. Lo que pasa en China, en Rusia, en Venezuela impacta o todo el mundo de alguna manera está enterado. Entonces la tierra es plana. Entonces eso significa que si estamos en un país como Venezuela tenemos que entender esa dinámica global. ¿Dónde está la oportunidad ahorita en Internet? Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia, siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel, tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con Admedia Rock y Aldana Laser Center. Con más de 30 años de experiencia como investigador de mercados y consultor, ha acompañado a empresas y emprendedores exitosos a dar respuestas a los cambios en el entorno mediante el diseño de estrategias de negocios y marketing, así como la adopción de la tecnología y los medios digitales. Como emprendedor, ha fundado empresas como Tendencias Digitales y Data Analysis. Es un verdadero honor tener con nosotros a mi querido amigo Carlos Jiménez. ¿Cómo estás, hermano? Hola Álvaro, qué gusto recibirte por invitarme a tu podcast. Siempre es un gusto conversar contigo. Teníamos tiempo además que no nos encontrábamos. Había una época que estábamos en varios eventos en común, pero ahora tú estás, bueno, estás, digamos, en una digital, te estás moviendo. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, esa es una de las bondades de lo digital. Aunque yo diría que yo definiría más bien como omnicanal, porque sí tengo un alto componente de mi trabajo en el mundo digital o que lo puedo hacer remotamente, pero definitivamente la presencia con los clientes, los eventos, le dan un carácter especial que no solamente es ineludible, sino que además yo lo disfruto y es lo que más me gusta. Y además es como siempre ha sido, porque ya tu compañía Tendencias Digitales, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado? Yo creo que presenté el evento número 15 de los 15 años, si no me equivoco. Imagínate, bueno, este año cumplimos 20 años 20 años. del evento, pero la iniciativa de Tendencias Digitales realmente surgió en el año 1998 y como idea de negocio, que era básicamente una iniciativa de data análisis, y en el 99 empezamos operaciones. Entonces, eso fue un spin-off que llaman, una compañía que sale de otra. Sin embargo, luego, para simplificarnos los temas administrativos y legales, etcétera, la empresa ahora se convirtió en una unidad de negocios y una marca que le pertenece a Data Analysis. Ya, Tendencias Digitales. Y si pudiéramos hacer un ejercicio de contraste entre aquellas cosas que se estudiaban sobre las tendencias digitales en el año 98 a lo que se estudia hoy en día, ¿qué es lo que te parece, digamos, más impresionante? Sí, bueno, fíjate que el mismo estudio que nosotros empezamos a hacer nos dice mucho de la evolución. Nosotros empezamos, por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, en Venezuela incluso cuando empezamos a hacer las mediciones, el foco era cuánta gente está online, cuánta gente está conectada, quiénes son, cómo se conectan, dónde están. ¿A qué estrato social pertenece? Y había una brecha digital muy grande, socioeconómica. Y entonces en ese momento el foco era, me recuerdo que la primera medición que hicimos de Internet en Venezuela fue en el año 1997 y allí identificamos o estimamos que habían 27.000 personas utilizando Internet. Esa fue la primera medición formal que hay de Internet en Venezuela. Que era como instalar una cosa en la computadora, Era, los sonidos, era el famoso dial-up, el diálogo. que los más jóvenes no lo han vivido, pero era a través de la línea de cobre de la empresa de telefonía CanTV,
y entonces ahí había un ruidito que sonaba cuando se conectaba. Era complicado conectarse porque necesitabas un software para comunicarte, el navegador, que en ese momento era Netscape. Sí. Entonces, es la primera etapa. De hecho, nosotros hacíamos mediciones trimestrales, que era porque además el crecimiento era exponencial, porque la primera fue 27.000 personas y en la segunda habían 58.000 y después en la otra ciento tanto. Entonces, se multiplicaba por 2 de manera muy rápida. Entonces, el foco era ese, era decir por dónde va. Y después eso fue cambiando y entonces empezamos a ver, empezamos a entender qué está haciendo la gente. Entonces habían usos disímiles, comunicación, había investigación o conocimiento, estudio, trabajo, y ese era el foco. Y el estudio se llamaba Penetración y usos de Internet. Pero fíjate que después de un momento le tuvimos que cambiar el nombre porque ese nombre ya era irrelevante. Y ya ahorita nadie habla o no es tan relevante de cuánta gente usa Internet o qué es lo que están haciendo. Bueno, Se da por sentado. se da por sentado. Entonces empezamos a hablar más bien del consumidor digital, porque el foco ya era cómo la gente compra, cómo la gente, o incluso compra en las tiendas, pero busca información a la hora de comprar a través del smartphone. Entonces, esto es vamos a decir, esta fue como la segunda etapa. Y yo diría que ahorita estamos en una tercera, que estamos volviendo como al principio, estamos volviendo a cosas básicas como entender, oye, ¿quién está usando la inteligencia artificial? ¿Cómo ven la inteligencia artificial? Con curiosidad, con miedo, con entusiasmo. Qué interesante. Y ahora, digamos, desde la perspectiva de Venezuela, tú me dices, bueno, el crecimiento fue exponencial cuando empezaron a estudiar el comportamiento del consumidor y la penetración de la Internet. ¿Eso ha tenido como un proceso de aceleración constante a través del tiempo o ha habido retrocesos, avances, digamos, como haciendo una retrospectiva Sí, de esa historia? no ha sido un crecimiento o un patrón de comportamiento o de crecimiento estable, sino que tuvimos una primera etapa que además era una época en donde había inversión. Estoy hablando finales de los 90. No solo en Venezuela, sino que, por ejemplo, había grandes compañías de comunicaciones invirtiendo en crear plataformas. Bueno, la burbuja explotó en el año 2000, pero en los 90 vivimos lo que se llamó el boom de las .com. Sí. Y Venezuela vivió su boom de las .com, en donde, bueno, habían eventos, había inversión, empresas extranjeras, bueno, básicamente esa etapa la vivimos. Ahí hubo un crecimiento exponencial, porque era nueva. Imagínate tú en terra.com, No, bueno, claro, Terra era mi aliado, porque nosotros empezamos haciendo muchas cosas y Terra era uno de los key players internacionales que estaba en Venezuela, que además hicieron con oficinas locales. estas oficinas locales tenían unos estudios de radio y televisión por internet en una época donde la penetración no daba como para que tuvieran idea. Exactamente. Entonces habían actores locales, como por ejemplo Joan Tepuy, que era un directorio local, Sí, pero estaba Terra. muy claro. Que era, Ollantepú era como un directorio, pero era como una suerte de buscador. Era un precursor de un Google, ¿no? Y fíjate que luego, Chévere.com. ajá, chévere.com, que fue vendida muy rápidamente a Terra, por lo que recuerdo. Entonces, fíjate que en esa primera etapa el crecimiento era exponencial. ¿Qué pasó? Que ahí la gente que adoptó el uso de Internet era la gente que lo podía pagar en su casa. Entonces, era gente que tenía una línea telefónica, era una gente que podía pagar una suscripción. Entonces, ese crecimiento se agotó rápidamente y llegamos como un estancamiento. Y allí entonces surgió otra fuerza que fue la que permitió seguir creciendo por ahí a mediados de los 2000, 2004, 2005, que fueron los célebres cibercafés. Claro. Y entonces eso fue un crecimiento que sí lo masificó, porque entonces cualquier persona, no importara si tenía una computadora en su casa o no, o tuviera línea telefónica o no, o tuviera tarjeta de crédito o no, podía entrar en cualquier lugar. En Venezuela llegaron a haber más de 7 cibercafés, 7.000, pero son cibercafés, y entonces eso lo masificó. Pero eso también llegó un momento que ese modelo se convirtió como una fiebre del oro, todo el mundo empezó a montar cibercafés, se saturó y empezaron a quebrar esos cibercafés. Y entonces después vino ya la época de los teléfonos móviles con conectividad. Entonces fíjense que hubo como etapas y en cada etapa ha habido como un protagonista. Hoy día yo me atrevería a decir que el protagonista durante los últimos años fueron las operadoras móviles que permitieron la conectividad relativamente barata y fácil para la mayoría de la gente, pero ahora estamos en otra etapa, que es la etapa de la fibra. Y la fibra está penetrando incluso en zonas populares. Entonces, y te da conectividad 100%. Yo diría que es la conectividad
fija, pero muy amarrada o agarrada de la mano con lo wireless, que es el famoso Wi-Fi, etcétera, ¿no? Tener un gran seguro es saber que cuentas con los servicios de Benemergencia 24/7, con acceso a telemedicina, atención médica domiciliaria, traslados en ambulancia y Urgent Care, la red de salas de urgencias más rápida del país, equipada con tecnología de punta y atendida por profesionales de primer nivel. Descubre más visitando nuestras redes sociales en @Benemergencia o consultando con tu compañía de seguros. Benemergencia, siempre presentes. ¿Estás en el extranjero y necesitas enviar dinero a un familiar o amigo en Venezuela? Con el servicio Envío de Divisas de Mercantil puedes hacerlo utilizando tu tarjeta de débito o crédito de otro país y lo reciben de inmediato en su cuenta mercantil en bolívares al cambio del día BCB. Ingresa y hazlo ya a través de portaldepagosmercantil.com y no te preocupes si no eres cliente del banco, porque para enviar no es necesario serlo. Y la tasa por comisión es muy competitiva. Busca más información en su Instagram, @mercantilbancouniversal. Ahora, Carlos, digamos, tú estudias a través de tendencias digitales solo el mercado venezolano o ya estás ampliado como un mercado un poco más. Sí, no, Vale. fíjate que nosotros empezamos con Venezuela, como decía, en el año 97 a hacer los estudios de Internet en Venezuela con Data Analysis. En el 99 abre operaciones tendencias digitales. Por cierto, para hacer unas cosas muy experimentales en ese momento, que era como un precursor de Google Analytics, porque lo que hacíamos era analizar los log files de los servidores para poder estimar el tráfico y los patrones de comportamiento. Y luego fue que empezamos a hacer encuestas online y en América Latina empezamos con un estudio en el año 2005. Es decir, que estamos cumpliendo 20 años de haber empezado a hacer este estudio, que empezó en Sudamérica y que hoy día cubre 15 países de la región. ¿Cuáles son ellos? Mira, sí, básicamente Más grandes. nosotros empezamos con 5 países, llegamos a tener 19 países. Del único país que llega en un año que no medimos fue Cuba, pero medimos todo, incluso Brasil. Después, por razones económicas, dijimos, no, vamos a concentrarnos en... Entonces, ¿quiénes están allí? Bueno, están México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, me están faltando 2 o 3 para llegar a los 15. Guatemala, Y si pudiéramos decir, están casi todos, la verdad. Latinoamérica usa Internet ¿qué sería lo primero? Fíjate, bueno, durante muchos años el primer uso de Internet, a pesar de que lo han desahuciado varias veces, es el correo electrónico. Imagínese. Porque al final el correo electrónico se convierte hasta con un ID, en un identificador. Claro. Porque, oye, yo necesito un correo electrónico para descargar una aplicación, para registrarme en un newsletter. Sí. Entonces, a pesar de que yo no lo utilice tan intensamente como antes, lo necesito. Y además que es una forma de hacerle seguimiento a conversaciones y de tener una constancia de lo que tú estás acordando. El correo electrónico está allí, es importante, y de hecho hacemos una encuesta ahora, tenemos 2 años haciéndola, vamos para el 3, con los marqueteros. Y resulta que el correo electrónico es una de las herramientas de marketing con resultados declarados, con los mejores resultados declarados junto con algunos otros medios, pero el email marketing también tiene su espacio. Y además tiene un... Es bien entendido, porque hay gente que lo confunde con el spam. Claro. Claro, bueno, también depende del uso que le dé el creador de contenido, la marca que está haciendo uso de la herramienta, pero la verdad es que es muy efectivo. No, y fíjate que hoy ha puesto de moda otra vez. Hay plataformas como Substack que promueven el hecho de la creación de newsletter pagos. Sí. ¿Por qué? Porque al final lo dijimos nosotros en el año 2007 en el evento de tendencias digitales, cuando estaba el boom de Facebook y que la gente invertía dinero en páginas de marca, publicidad para tener más seguidores. Sí. Y en ese momento yo alertaba, yo decía, cuidado, porque esos seguidores no son tuyos, son de Facebook. Entonces la invitación era a que tu estrategia digital se apalanque en todas las plataformas, pero que siempre el centro sea tu página web y tu base de datos. Tú recojas la base de datos. Y entonces, y eso hoy día, fíjate que
con todo este amor-odio con los algoritmos, muchos creadores de contenido y mucha gente lo está haciendo. Se está tratando de llevar a su gente a bases de datos, a comunidades a través de newsletters, o de plataformas, que eso es una tendencia nueva, plataformas que respetan más la voluntad del usuario y del creador y no tanto la supeditan al algoritmo. Claro. Y ahora, dijimos que el primer uso es el correo electrónico. Sí, bueno, después luego están, perdón, muy importante la parte social, todo lo que son las redes sociales, definitivamente hoy día han protagonizado, nosotros lo vivimos cuando esto empezó con Twitter, que fue como la primera plataforma que hizo. Bueno, los primeros realmente fueron los blogs. Sí, claro. Pero los blogs siempre fueron como un medio, que fue el primer web 2.0, Sí, pero fue muy de... primero, o fue como más, como estos espacios tipo MySpace. No, fue primero los blogs. Primero fueron los blogs, porque recuérdate que los blogs vienen. De hecho, lo que le da la definición de web 2.0 o la internet de segunda generación son estas plataformas como Blogger, que permitían que cualquiera tuviera una página web sin conocimientos de HTML o técnicos o de programación. Simplemente cualquiera podía empezar a publicar. El otro precursor fue Amazon con los reviews, con las estrellitas y los comentarios, porque eso no era lo que existía en la primera generación. En la primera generación consumía contenido de Terra, de los medios de Se comunicación. sigue haciendo grandes medios de comunicación, pero ahora en la web. Entonces, ese es otro gran uso. Hay también Las salas de chat. Exacto. Hoy día también hay mucho contenido de video, los videos se han convertido también en algo importante. La mensajería instantánea, porque fíjate que el email es comunicación asincrónica, pero la mensajería instantánea es la comunicación sincrónica, que hoy día es muy importante, también está dentro del top 5. Y quizás el gran cambio de estos últimos años, sobre todo de pandemia para acá, es como, o desde el 2019, incluso antes de la pandemia, nosotros ese año, nosotros llamamos al evento, llegó la hora del e-commerce, un año antes de la pandemia, porque era por primera vez en América Latina, más de la mitad de la población había comprado algo por internet. Imagínate. Entonces ya la transacción Y sí fue así, forma parte, sí, sí. efectivamente. A pesar de que Venezuela sí tenía una brecha de 20 puntos por detrás de América Latina, Claro. que con la pandemia y Pero pospandemia, eso tendrá que ver con el sistema bancario y la posibilidad de... bueno, y Venezuela estuvo sumida varios años en una recesión importante. Entonces, como yo siempre digo, los negocios digitales sí tienen sus particularidades, pero obedecen al ciclo económico. Si tú tienes una economía bollante creciendo, tú vas a tener negocios digitales también creciendo, pero si la economía entra en recesión, también los negocios digitales se ven afectados. Sí. Ahora, tú sabes que yo tengo una teoría que el nuevo sueño americano es poder vivir donde tú quieras, generar dinero en dólares y trabajar de forma remota, como una aspiración generacional común, ¿no? En el mundo de la Internet, ¿qué sientes tú que es lo que más se demanda, digamos, desde el punto de vista en cuanto a actividades, productos, servicios? ¿Dónde está la oportunidad en una etapa como esa? Sí, bueno, fíjate, si analizamos lo que llamamos la economía de las plataformas, que es esta economía, como cualquier economía, como cualquier mercado, hay una oferta y una demanda. Sí, Y la economía de las plataformas es eso, un mercado donde hay una oferta, hay una demanda, pero hay un tercer componente. Yo siempre bromeo y digo que este es uno de los sitios donde el tercero más bien agrega valor y no viene a crear problemas. Y es la data, la información. Entonces la economía de las plataformas la podemos clasificar y eso nos puede dar una idea de tu pregunta de, oye, ¿dónde hay negocio? ¿Dónde la gente, dónde hay movimiento? Bueno, la economía de las plataformas podemos hablar de economía de capital, por ejemplo, el e-commerce, los grandes marketplaces, por ejemplo, Amazon en los Estados Unidos, Walmart, en el caso de países como Venezuela o Latinoamérica, Mercado Libre, y ahora todas estas aplicaciones que también empiezan como delivery de alimentos, pero que también tienen venta de productos, de servicios. Entonces, esa es una economía de las plataformas donde se mueve el e-commerce de es un un punto. sí, importante. Luego hay una economía, ahí por supuesto hay otras economías de plataformas de capital, como por ejemplo Airbnb, que por cierto en Venezuela se ha movido porque había muchas personas con propiedades. Es dos aplicaciones locales. Exacto, todo eso se empezó a mover también. Luego hay una economía de plataformas que yo la llamo de trabajo, que básicamente ahí es donde entran, por ejemplo, Freelancer, Workana, todas estas plataformas que, por cierto, Venezuela tiene mucha gente preparada, programadores, diseñadores, gente que hace trabajos profesionales y los oferta en estas plataformas. Sí. El propio LinkedIn es una plataforma de trabajo porque también allí, de hecho, yo la utilizo, me promuevo como marca personal, las empresas me contactan. Entonces, ese es otro mundo interesante, esa economía geek de gente que hace trabajos, etcétera.
Luego podríamos decir que hay otra que tiene que ver con el entretenimiento, que es donde, bueno, podemos hablar de todo lo que es producción de contenido, de música, de video. Travel blogger, Exacto, fashion blogger. exactamente, ese es otro mundo. Entonces, y donde, por cierto, han surgido em, de un tiempo para acá otras profesiones como, por ejemplo, psicólogos, coaches, o sea, muchas personas, pero fíjate que ya no están en una plataforma como de oferta de matchmaking, por decirlo así, o un mercado, sino que ellos mismos están creando contenido y se están montando en otras plataformas como de social media o incluso creando sus propias páginas web, newsletter. Entonces, eso es un poco, si lo analizamos así como muy satelitalmente, yo me atrevería a decir que son esas de entretenimiento, perdón, y de educación. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, porque en Estados Unidos se conoce que, digamos, el crecimiento de las plataformas educativas es impresionante y la educación online ha venido adquiriendo un protagonismo importante. Estuve en un congreso de Hotmart donde decían que Latinoamérica era un territorio prometedor en ese sentido. ¿Cómo lo evalúas tú, digamos, para las plataformas educativas? Sí, bueno, fíjate que entonces esa sería como otra plataforma, porque hablamos de capital, de trabajo, profesionales y educativas, Sí. y de entretenimiento, serían 5. Las entretenimiento, perdón, las educativas, ya Latinoamérica ha tenido participación activa a través de plataformas globales. Todas estas plataformas que trabajan ese modelo que se llaman los MOOC, que son los cursos. Los cursos online, las... Tú grabas tu curso y está allí, hay gente que lo ve. Entonces hay mucho creador de contenido, mucha gente que sabe algo, ya sea coaching, periodismo, economía, lo que sea, y a través de esas plataformas es capaz de ofrecer su información, su contenido, sus enseñanzas. Así que eso ya estaba allí. Lo que estamos más bien es viendo cómo, como bien tú señalaste, como en el caso de Airbnb, cómo empiezan en algunos países también a surgir soluciones locales, que en el caso de la educación es interesante porque, claro, por ejemplo, cuando hablamos de educación primaria, sí, un niño puede estudiar matemática a través de Khan Academy, pero también surgen plataformas locales que tienen contenidos ajustados a los programas educativos locales, al idioma local, a las costumbres. Entonces eso también tiene un espacio y nos deja un mensaje importante. La Tierra es plana. Entonces nosotros podemos estar en el país más atrasado, más adelantado, pero vamos a estar en comunicación. Y creo que hoy lo estamos viviendo con la geopolítica actual. Lo que pasa en China, en Rusia, en Venezuela, impacta o todo el mundo de alguna manera está enterado. Entonces la Tierra es plana. Entonces eso significa que si estamos en un país como Venezuela, tenemos que entender esa dinámica global. Pero hay verticales y hay oportunidades locales. Entonces la mezcla, por eso ese término de localidad Sí. me gusta mucho, porque es como, oye, tú cómo te apuntas a las tendencias globales, pero entendiendo que hay sabores que le gustan al mercado local. Dentro de tu estudio, ¿has analizado el comportamiento del venezolano, no solamente dentro de Venezuela, sino también del venezolano en diáspora? ¿Existe una diferenciación de cómo se Oye, comporta? sí. Fíjate, bueno, eso es un temazo. Ese tema yo lo empecé a estudiar antes que hubiera una diáspora como tal cuantiosa, porque hoy día se habla de que hay más de 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y si te pones a ver, eso es más que la población de Uruguay, de Panamá, de muchos países que tienen una población específica, pero bueno, es un país pequeño, interesante, que por cierto, su poder de compra puede ser muy relativo, muy interesante, porque está relacionado o correlacionado con el poder de compra en los Estados Unidos, en España, en países como Chile, Colombia, etcétera, que es donde van las grandes, vamos a decir, masas de migrantes. Entonces, muchas marcas lo están aprovechando, lo están estudiando y están ahorita, quizás en la primera etapa, muchas marcas de nostalgia. Sí. Pero hoy día hay mucha gente haciendo negocios y considerando esto como un mercado atractivo, que tiene una afinidad cultural. Pero para responder tu pregunta en concreto, no hay que tener mucho cuidado porque yo empecé haciendo un estudio solamente para Venezuela y Colombia. Fue un estudio que hizo Tendencias Digitales hace bastante tiempo con apoyo de la CA, para entender un poco esa parte de inserción económica, de emprendimiento de estos migrantes, tanto colombianos como venezolanos, y allí nos damos cuenta de que no necesariamente esa gente termina representando de manera muy fidedigna. Sí, hay un tema cultural, hay un tema de idioma, hay un tema de nostalgia, pero mucha de esta diáspora eh, se inserta en la cultura de destino. Entonces allí, ¿qué recomiendo yo? Y de hecho ahorita eso es una de las cosas que yo estoy haciendo,
por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, estudiando lo que llaman los US Hispanics, los hispanos de los Estados Unidos, y poder comparar con mi estudio en Latinoamérica, cómo se compara el colombiano de Estados Unidos con el colombiano de Colombia, cómo se compara el venezolano de Estados Unidos con el venezolano de Venezuela. Y mi hipótesis, porque ahorita estoy haciendo Hipótesis. o promoviendo esto, mi hipótesis es que son distintos. Y esa es una alerta para las empresas. Y yo sí creo que hay una oportunidad, sí creo que hay una afinidad, pero eso hay que tratarlo como lo haces en el mercado local. No se te puede olvidar la lección en el mercado local. Si tú quieres vender en el mercado local, mi recomendación es segmenta tu mercado para que tú puedas entender las diferencias que hay en el mercado local y decidir con qué segmentos te vas a quedar. Entonces, esto es igualito. Esto es cuidado con pretender de que ese consumidor va a ser igual al promedio del consumidor venezolano, que por cierto, el promedio no existe. El promedio es un concepto abstracto. En Venezuela lo que hay son grupos de consumidores, entonces ese es otro grupo de consumidor distinto. Entonces, analízalo, entiéndelo. Y de hecho, hay empresas que se han ido a vender afuera y han fracasado. Somos Marketing y Publicidad 360. Estrategia, innovación, creatividad, social media, medios y tecnología. Let's rock together. Por eso también te pregunto, ¿se puede hablar de un patrón de consumo independientemente de donde tú estés? Por ejemplo, en el consumo de X red social. Yo entiendo que en su momento, a lo mejor estoy equivocado, corrígeme si es así, Twitter en Venezuela tuvo un impacto impresionante en comparación a otros países de América Latina, sobre todo por un tema de de acceso a la información en su momento. ¿Cuál es esa particularidad que tiene el mercado venezolano independientemente de donde esté la Venezuela expandida? Bueno, sí, eso también lo hemos estudiado porque cuando hacemos el estudio con los 15 países podemos comparar y decir, oye, ¿en qué se comparte? De hecho, en la última presentación que hice, le dediqué un capítulo a algo que yo llamé las brechas. Y básicamente era para poder comparar a Venezuela con la región y decir dónde nosotros estamos presentando una brecha. Por cierto, la brecha puede ser por encima o por debajo. Entonces, hay una brecha que se llama la brecha social. Y es que el consumidor venezolano o el venezolano tiende a ser más sociable que el resto. Entonces, por eso es que pasó eso que tú dijiste en Twitter, pero es lo que está pasando ahorita. Más bien ahorita Twitter se acaba un poco atrás por motivos también de contexto, pero por ejemplo ahorita estamos por encima bastantes puntos porcentuales que la región con Instagram Ok. y algo por encima con TikTok. ¿Y qué tienen en común esas plataformas? Son las que llamamos plataformas sociales audiovisuales y ahí Venezuela está por encima, pero es socialización. Entonces por eso Venezuela hace 20 años estaba muy por encima de la región. Era uno de los 4 mercados mundiales de BlackBerry, Claro. porque era la socialización. Entonces ahí hay una brecha Creo positiva. que era el primero de América Latina. Exactamente, con Brasil, imagínate. O Brasil. Entonces, ¿cuál es la brecha negativa? Porque son varias brechas, pero para poner 2 ejemplos. La positiva, que la positiva o negativa no tiene que ver con que sea mejor o peor, simplemente es como la positiva es que estás por encima. Claro. Y la negativa o la que está por debajo es lo que yo llamo la brecha transaccional. Entonces,
ahí teníamos 20 puntos por debajo en adopción de comercio electrónico. Claro, pero sobre todo seguramente tenía que ver con el tema del sistema bancario, el acceso a poder hacer Bueno, online. más complejo que eso porque tiene que ver con el ecosistema. Acuérdate que involucra medios de pago, involucra inversión privada, empresas que están ofreciendo, El servicio. involucra plataformas de delivery, acceso a plataformas de e-commerce. Entonces, esa brecha ahorita va por 8 puntos. O sea, de 20 va Por debajo. por debajo. Pero mira cómo se ha ido cerrando. Ido cerrando. Se ha ido cerrando. Entonces, esos son dos ejemplos que te puedo poner de diferencias marcadas de los venezolanos con el resto. O sea que ahorita estamos en Instagram muy por encima. Es la red social que más utilizamos los venezolanos. Bueno, también hay que tener en cuenta que en la antigua Twitter X ahorita, digamos, está Limitado. limitada, tiene sus restricciones. Ahora, ¿qué aconsejarías tú a un emprendedor que quiere aproximarse al comercio digital, que quiere vender algún producto o servicio, independientemente de cuál es el área de negocio con la que se quiere involucrar, para aproximarse al público? Porque parece, a ver, antes era como, para mucha gente era como bastante natural, bueno, yo voy a un programa de radio, hago una entrevista, tengo una cuenta en Instagram donde muestro lo que hago y ya ahora la competencia es feroz y hay muchísimas opciones para aproximarse a un mercado. Entonces, sí, yo sé que, digamos, la pregunta es bastante abierta porque va a depender de las características de tu producto y de tu buyer persona. Pero, digamos, como para aproximarse a un mercado y específicamente a un mercado venezolano en Venezuela o fuera, ¿qué le podríamos decir? Mira, quizás el primer mensaje que yo dejo es que, quizás basado en mi experiencia como mentor en varios programas de emprendimiento, es decir, no confundan una necesidad con una demanda. Porque mucha gente que quiere montar un negocio detecta una necesidad y dice, ah, mira, hay una necesidad, voy a hacer ese negocio. Y hay necesidad, pero no hay poder de compra o no hay disposición a pagar. Entonces mucha gente se mete inocentemente creyendo que le va a ir bien. Entonces, estudienlo antes, porque son muchas horas, mucho o dinero que van a invertir, entonces tengan cuidado. Segundo, no olvidar entonces que los principios de negocio se cumplen en Internet o no. Eso es como la ley de la física. Entonces, un negocio digital para que sea buen negocio, tiene que ser buen negocio. ¿Y qué significa eso? Conocer a los clientes, tener una propuesta de valor diferenciadora, estar disponible, tener un precio competitivo. Entonces, eso hay que cumplirlo. Entonces, mucha gente cree que entrar en una red social o montar una página de e-commerce o un marketplace le va a garantizar el éxito porque, es que en Internet se hace buen negocio y no hay esfuerzo, no hay inversión. No, vas a fracasar igualito o peor o más rápido porque las barreras a la entrada son menores. Entonces, hay que aprender los principios de negocio básicos, que son estos que yo mencioné muy rápidamente, y brindar buenas experiencias. Y segundo, sí, dependiendo de la plataforma que vas a usar, tienes que entender las particularidades. Y por cierto, úsalas a tu favor en el momento que te funcionen, pero esto no es eterno, los algoritmos están cambiando, entonces tú puedes aprovechar una ola, tuviste tráfico, te llegó tráfico muy barato, pero eso puede durarte una semana o te puede durar un año. Sí. Entonces tienes que estar muy atento, esto no es una cosa que lograste el éxito y te fuiste a la playa con ingresos pasivos, como muchos vendedores de humo le ofrecen a la gente y los estafan vendiéndoles cursos para lograr una independencia económica que no van a lograr porque los están engañando. Claro, no, y además que es lo que más abunda, impresionante, porque realmente en Internet, ¿qué pasa? Que sí, puede llegar un momento en el que alcanzas un éxito abrumador, espectacular, pero realmente eso puede cambiar en cuestión de semanas. Exacto. Yo recuerdo, no sé si a ti te pasa, Para bien o para mal. para bien o para mal, sí. Generalmente para mal. Ah, un día te puedes levantar, si trabajas en el sector e-commerce, conozco casos de personas que dicen, me acosté a dormir y cuando me levanté tenía X cantidad de miles de ventas y me cambió la vida, ¿no? Pero no quiere decir que eso se va a mantener en el tiempo, ¿no? Y la mayoría de la gente se despierta es con dolor de cabeza y no con esa noticia. Claro. Porque esas historias que son buenas compartirlas, deberían de ir acompañadas de, ajá, ya va, pero ¿qué hiciste para lograr eso? Porque la gente lo asume como un acto eh, místico o como un golpe de suerte y no siempre obedece a eso, sino que hay algo que esa persona hizo, se preparó, hizo una cantidad de cosas que para el público en general pueden parecer invisibles, pero no lo son. ¿Dónde está la oportunidad ahorita en Internet? Mira, la oportunidad en general ahora, la oportunidad siempre está donde la gente tiene necesidades y problemas. Entonces, ahorita justo, no hace mucho, hice una reseña de un libro que escribió el fundador de Waze, que se llama Enamórate del problema y no de la solución. Y la gran invitación es esa. La oportunidad está donde hay problemas. Esa es una buena guía. Oye, entonces nosotros podemos ver alrededor y empezar a identificar qué cosas me incomodan, qué cosas me cuestan,
qué cosas me generan dolores o molestias. Y ahí esa puede ser una buena señal. Entonces, si me preguntas en concreto, yo te podría decir, bueno, hay molestias en muchas cosas de la vida cotidiana, como hacer compras de una manera más eficiente, con ciertos servicios, con el transporte, con la educación. O sea, todavía esas son categorías donde hay mucho espacio para la disrupción. Que por cierto, ¿qué invoca la disrupción? Que no tiene por qué ser tecnológica. La disrupción es cuando alguien viene y cambia las cosas, aprovecha la oportunidad. Hay dos invocadores de la disrupción: precios altos y malas experiencias. Entonces, busquen por ahí cuáles son las malas experiencias que están viviendo y después extrapole o verifique que ustedes no son únicos, porque ese es otro error, pretender que el mercado se comporta como yo me comporto. Pero cuando vemos malas experiencias o precios que están por encima del valor percibido, allí hay oportunidades. Se acabó la era de las startups. No, no, por el contrario. O sea, hay mucha gente que piensa que, oye, ahora como hay tantas cosas, es imposible inventar algo nuevo o es imposible resolver un problema. No, porque fíjate que cuando yo analizo las tendencias, yo hablo de las necesidades básicas, pero también hablo de las necesidades emergentes. Hay problemas que tenemos hoy día que no existían antes. Entonces todo el tiempo están surgiendo problemas. Por ejemplo, ay, el smartwatch no me dura la batería. Eso es un problema que no existía antes. Claro. Entonces, bueno, eso es un problema ¿Qué hay que hacer? que ya alguien lo está solucionando, porque alguien lo identificó y dijo, bueno, ahí hay una oportunidad. Entonces, aquí hay oportunidades todos los días, porque todos los días estamos cambiando y las soluciones también traen otros problemas. Carlos, ¿cuántos años tienes tú, hermano? De edad, Sí, edad. bueno, recientemente cumplí 57 años. 57. Maratonista, además, Sí. creador de proyectos como soymaratonista.com, entre tantas cosas. Imagínate, si yo puedo recordar, yo tengo 40, yo puedo recordar que había una época en que pensar que podíamos vernos con una persona en cualquier parte del mundo a través de una pantallita, era el futuro. Y era una locura. O sea, lo veías en los supersónicos, en las comiquitas, y decías, esto algún día tal vez. Y hoy es nuestra realidad. Hablamos mucho, sobre todo desde hace un par de años para acá, de la inteligencia artificial y de cómo está impactando nuestra vida y lo estamos viendo. Estamos haciendo uso de ella, mucha gente ya, digamos, la hemos apropiado. ¿Hacia dónde crees tú que vamos? Es fácil imaginar ese futuro como antes imaginábamos esas pantallas. Sí, fíjate, creo que veníamos hablando de las oportunidades y esa pregunta que me haces ahorita me invita a decir, oye, hay oportunidades en la ciencia ficción, porque es que llegamos al futuro. O sea, la ciencia ficción, que es la que se ha dedicado a dibujar el futuro, cuando tú revisas las películas de ciencia ficción, generalmente, si, yo me tomé la molestia de hacerlo porque he hecho presentaciones sobre el consumidor del futuro y me he guiado mucho por la ciencia ficción. Y la ciencia ficción, normalmente, el horizonte giraba alrededor de los 20, 25 años. Es decir, el futuro, por lo menos. Oye, de aquí a 20 años, ¿dónde vamos a estar? Resulta que ya la mayoría de las cosas que estamos viendo nos las dibujaron los supersónicos, nos las dibujó 2001, Odisea del Espacio, Star Wars, Star Trek. Entonces, cuando venimos a ver eso, ahorita hay un déficit de ciencia ficción. Es decir, porque hay películas de ciencia ficción que ya nos están hablando de cosas que ya están aquí. Sí. Entonces, como la robótica, como estas máquinas o la inteligencia artificial. Entonces necesitamos empezar a imaginarnos el futuro en un horizonte mayor. Y sin embargo, te puedo decir que, bueno, ahí creo que el tema de la conquista del espacio realmente, que ha sido un sueño, va a estar, vamos a decir, va a ser protagónico. Y de hecho ya sabemos que la conquista del espacio se ha privatizado. Sí. Y temas como, por ejemplo, la teletransportación, porque fíjate que ahorita hay dos grandes revoluciones tecnológicas. Una es la de la inteligencia artificial, que todo el mundo habla de ella, pero también hay otra que se habla menos, que es la de la biología sintética. Entonces ahí se habla menos. Se habla más en el mundo científico, pero a nivel de los medios de comunicación, la atención ahorita está centrada en la inteligencia artificial, en ChatGPT, en los drones, etcétera. Pero la parte de la biología sintética es otro de los grandes o de las revoluciones tecnológicas o temas que básicamente es, aquí estoy hablando de bits de información y aquí también, porque aquí estoy hablando de la cadena de ADN y cómo puedo crear, por ejemplo, tejido sintético y qué impacto tiene eso en la salud. Entonces, ahí hay un gran espacio para la ciencia ficción, porque va a haber grandes cambios a futuro, la medicina personalizada que ya se está empezando a ver, etcétera. Entonces, creo que ahí. Y el tema también de la física cuántica,
Ya hoy día, en estos días, había una noticia sobre Microsoft hablando de computación cuántica. Entonces, bueno, la física cuántica también va a ser algo importante, pero la física cuántica, no solamente la computación cuántica, sino todo lo que gira alrededor de las partículas que, las, que van a estar o no van a estar, que son intermitentes, y eso da pie también a ese sueño de ciencia ficción que sí viene de atrás, que es el de la teletransportación. Así que ¿Veremos para verlo? ¿Crees que eso está...? yo creo que sí, yo creo que sí, por lo menos, acuérdate que hoy día todo esto crece, nosotros estamos produciendo contenidos e innovaciones a unas tasas que antes demoraron miles de años, Claro. pero que hoy día cada vez los tiempos son más cortos. No, en estos días edité un video para mis redes sociales y lo vi y dije, esto parece cine. Yo no por alabar mi contenido, pero digo, esto antes costaba tanto hacerlo con esta calidad y ya lo tenemos en la Bueno, palma de la mano. ahorita estamos en dimos los Óscares y la película que ganó Anora, de Baker, Sean Baker, una de las primeras películas que él hizo fue grabada con smartphone. Sí, Entonces, oye, estamos hablando de hecho, de la democratización. nuestro smartphone tiene más poder de cómputo que la computadora que llevó al hombre a la luna, que tenía la NASA. Entonces, imagínate tú, en apenas cuánto, 50 años. Sí, interesante. Carlos, sabes que yo generalmente hago un ejercicio, esta conversación pudiera durar horas, tienes demasiada información de valor que aportarnos y te agradezco mucho que estés aquí. Pero para cerrar siempre estas conversaciones, yo invito a mis invitados a hacer un ejercicio y es trasladarse a una edad que para mí definió mucho mis intereses profesionales y mi visión de la vida. Son los 16 años. Que si tú pudieras tener aquí enfrente al Carlos Jiménez de 16 años, después de todo lo que has vivido y sobre todo cómo has estudiado el mercado digital y las tendencias, ¿qué le dirías tú, aparte de que no vendan los bitcoins en un momento dado? No, bueno, en esa época no. Tú dices qué información del futuro le diera, así como la película Back to the Future, Exacto. como un tip, como algo como le va a traer una información del futuro que te pueda ayudar. Sí. Mira, oye, qué pregunta más difícil. Yo no sé si le diría mucho, porque la verdad que te voy a ser honesto, que Carlos Jiménez a los 16 años, eh, como cualquier muchacho de 16 años, creía que podía hacer todo. Y eso creo que son como fortalezas que tienes a esa edad. Y más bien yo trataría de no meterle paradigmas ni contaminarlo con información. Más bien al revés. Creo que más bien yo trato hoy día y me acuerdo de ese muchacho y decir, oye, acuérdate, porque a veces ya el Carlos Jiménez de ahorita tiene paradigmas, cree que sabe cosas. Entonces, más bien, creo que yo, más que ayudar a ese muchacho de 16 años, él me puede ayudar a mí. Y confío en que con la física cuántica, él más bien me pueda venir a mí aquí y decirme cosas que a veces a mí se me olvida. Mira, esta es la respuesta más original que he recibido a esta pregunta. Él te enseñaría a ti. Te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. Siempre un gusto conversar contigo. Dale, gracias a ti. Este fue el camino de Carlos Jiménez en The Way. The Way Podcast es una plataforma de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original y conducción de Álvaro Pérez Qatar. Realizado por Manuel Lamela. Bajo la producción de María Gorrín. Edición de Han Natera y la Supernova Visual. Diseño gráfico por Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Mercantil Banco Universal. Benemergencia siempre presentes. Avior Airlines, llevamos tus sueños a nuevos destinos. Lidotel, tus hoteles en Venezuela. España Abogados, asesórate con nosotros para una nueva etapa de tu vida. Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y en alianza con Ad Media Rock y Aldana Laser Center.